Es el ámbito de la filosofía y un ejemplo alemán. El personalismo comunitario lo desarrolló Emmanuel Monig, otro filósofo importante de la cultura francesa, y es una corriente filosófica que sitúa a la persona en el centro, pero no como un individuo aislado, sino como un ser esencialmente relacional y comunitario. Se centra en la promoción de la persona en todas las dimensiones, reconociendo un valor intrínseco y su capacidad de trascendencia. Otra vez, si el personalismo es centrarse solo en la persona, su individualidad, su libertad, su forma de actuar con el resto, su trascendencia, el personalismo comunitario es algo parecido. Lo que pasa que ya si la persona ya se sitúa en el centro, que es igual que el personalismo, pero ya no de forma aislada, porque ya el individuo dentro del personalismo es la persona está por encima de todo, que es el personalismo lo que habla la filosofía, y al final eso es lo que sucede en el mundo occidental y en España, por ejemplo, ese individualismo. Lo vuelvo a repetir. La manera de entender el individualismo y cómo somos al final el yoísmo, el yo, mi, me, conmigo, que siempre se ha priorizado en la cultura occidental, España está dentro, siempre es la persona por encima de todo, del resto. Entonces al final ese es el problema del personalismo. Y luego encima, así suceden muchos de los hechos, ya sea individuales, colectivos, en torno en la pareja, en las amistades. La gente al final, como siempre priorizamos lo nuestro, pues al final que es el 99% es lo que hace, porque luego el 1% que es restante, que es gente además, que hay mucha gente dentro del 1% que es súper amable, que es amigable, que intenta incluso llevar a cabo una manera de colectividad con ayudarse entre todos, pero eso se ve muy poco en España y en la cultura occidental. Lo que pasa es que el personalismo comunitario lo que deja es de lado, sí, al final esa individualidad del ser humano, aunque sigue siendo el ser humano el centro de todo. ¿Por qué? Porque lo une con esa forma relacional, comunitaria, pero claro, siempre promociona a la persona de forma individual. ¿Por qué? A través de las dimensiones, entre el valor intrínseco, como es él, y su capacidad de trascendencia, cómo actúa, cómo se lleva a cabo. El personalismo al final es una corriente en la cual se lleva solo centrando nada más que en la persona, en su libertad, en su forma de pensar, en su actuación, en su forma de cómo vive individualmente primero y luego colectivamente con el resto. El personalismo comunitario es quitar casi esa individualidad por esa forma colectiva, aunque sigue habiendo la misma manera de que cada persona somos diferentes, y eso es lo positivo. La literatura filosófica o novela de ideas es aquella que utiliza la narrativa para explorar temas filosóficos y profundos. Se diferencia de la filosofía discursiva por su enfoque en la narración y la experiencia humana, utilizando personajes y situaciones para plantear preguntas y reflexiones sobre la existencia, la ética, la moral, entre otros. Claro, lo que hace la literatura filosófica es explorar ya temas en el ámbito de la narrativa, pero dentro del ámbito de la filosofía y que son mucho más profundos que, por ejemplo, una narración dentro del ámbito de la literatura o del arte. La literatura es más dependiendo porque hay también literatura psicológica o hay otras maneras de entender, por ejemplo, pero esto se lleva a cabo pues en ese pensamiento en la cual el enfoque que lleva a cabo es más esa narración, la experiencia humana, utiliza personajes y situaciones para plantear preguntas, reflexiones sobre la existencia de cada persona, la ética, la moral, es decir, son preguntas casi filosóficas de que por qué venimos a este mundo, por qué existimos, qué es el mundo en sí, cuál es nuestro camino en la vida dentro de la filosofía, hacia dónde vamos, cómo nos tenemos que comportar en la ética y en lo moral, cuál es nuestra existencia, qué manera tenemos de cómo existir y cómo replantearnos nuestro futuro, nuestra forma de ver las cosas. Pues esto al final casi que se desarrolla en el ámbito casi de la vida cotidiana. En el ámbito de la vida cotidiana me refiero en el ámbito de los sentimientos, de las emociones. Cuando, por ejemplo, alguien quiere a una persona o siempre hay que hablarlo con respeto. Lo que pasa es que la filosofía no es el mejor ejemplo para el ámbito de la vida real. La filosofía es un tema más, o la literatura filosófica, el ámbito al final de la cultura está más relacionado con el ámbito del pensamiento de cada persona o de cada escritor, filósofo, historiador o artista que lleva a cabo, bueno, sus propios replanteamientos de cómo sería la vida suya, pero lo plasma en los libros. Pero, por ejemplo, yo voy a hacer una reflexión en torno a cuando alguien te gusta y se habla con respeto, siempre lo puedes decir. Es verdad que a veces las personas somos impacientes y queremos a esa persona, pero intentamos, por ejemplo, bueno, pues que
tener o entablar o quererla o abrazarla, pero a veces por circunstancias es algo pues, más difícil en diferentes contextos y también es un poco más complicado y complejo. Por ello, yo lo que digo es que a veces hay que esperar, hay que ir con paciencia y que las cosas pues van poco a poco rodando y que las situaciones en el ámbito del amor o de los sentimientos de cada persona y cuando estés con alguien en pareja o ya sea en pareja o amigos o amigas, da igual, siempre hay que respetar, porque la manera de respetar es lo más importante entre las personas y nunca estar con contradicciones, sino siempre decir algo positivo y amigable si cualquier persona o por ejemplo si una persona te gusta. La filosofía discursiva o ética del discurso es una teoría ética que propone que la moralidad se basa en la argumentación y el consenso alcanzado a través del diálogo entre individuos racionales y libres. Se centra en la acción comunicativa y la búsqueda del entendimiento mutuo como base para la justificación de normas y principios morales. El objetivo de la filosofía discursiva o la ética del discurso es una teoría que al final lo que propone es que la moralidad se basa en la argumentación y el consenso alcanzado a través del diálogo entre individuos racionales y libres. Todos lo que habla es al final es el ámbito de la moralidad. ¿Cómo? A través de los argumentos y el consenso que alcanzamos entre todos ellos, todas las personas. Cuando tenemos las personas un diálogo, lo que tenemos que llevar a cabo es una moralidad, con una argumentación, con un consenso y no estar discutiendo de forma continua, porque al final los individuos somos racionales, libres y tenemos nuestra propia opinión. El objetivo al final de la filosofía discursiva, ética del discurso, con Habermas, que Habermas es uno de los filósofos más importantes, ¿cierto? Sigue vivo, de la actualidad. El objetivo al final el que habla en este concepto, que él es uno de los principales pensadores de la filosofía discursiva o ética del discurso, es que todos debemos tener nuestra propia opinión y si llevamos a través un diálogo entre personas, ya sea dos o varias, el objetivo es que llevemos a cabo la moralidad en esos argumentos y el consenso entre ambos. ¿Para qué? Para realizar ese diálogo ya que nosotros somos personas racionales y libres, con el objetivo al final que se centra la propia filosofía discursiva en la acción comunicativa y la búsqueda del entendimiento mutuo como base para la justificación de normas y principios morales. Cada uno tenemos que llevar a cabo nuestro propio pensamiento y si tenemos un diálogo, una conversación, nunca hay que discutir. Nosotros podemos proponer una idea y a lo mejor la otra persona otra. Esto pasa también en el ámbito de las amistades, incluso de la pareja. Nadie tiene que tener una idea por encima de la otra, porque eso no es respeto. Yo lo voy a repetir, cuando tú estás en el ámbito de que quieres a alguien o en el respeto de las amistades es que siempre debemos respetar a cada uno, porque la gente con respeto al final se entiende mejor, no estar en la manera de discusiones, porque la filosofía discursiva son discursos, pero que se centran en que uno dice una opinión, el otro habla otra opinión, se va llevando a cabo esa conversación, ese diálogo continúa y no la manera que tenemos hoy en día las personas que discutimos hasta por una vela o por una tontería, un cacho de que no tiene sentido, es decir, por una vela, por decir un ejemplo, o cualquier cosa que discutimos, no, porque a veces no nos comportamos como debemos de comportarnos. Entender en el ámbito de las amistades e incluso, más importante, en el ámbito de las parejas, cuando a alguien hay que tener respeto siempre por encima de todo. ¿Por qué? Porque el respeto es la manera y el concepto en el cual ahí podemos comprender y ayudar a otra persona si se encuentra pues, con buen ánimo, con mal ánimo, depende, es decir, o su estado anímico es, a lo mejor, pues, está bien o está mal, y siempre es el apoyo que debemos de tener, porque al final la manera de entender todo es casi, si discutimos, pues nadie va a comprender absolutamente nada de un diálogo o de cualquier conversación. La literatura psicodélica se refiere a obras que exploran o evocan estados alterados de conciencia, nuevos inducidos por el uso de las drogas psicodélicas o que reflexionan sobre estas sustancias y sus efectos. Esta literatura se caracteriza por su intento de expresar modificaciones que la sustancia produce en la percepción, la conciencia y la experiencia del mundo. La literatura psicodélica lo que habla al final es de esas maneras, obras que exploran o evocan estados alterados de conciencia, que normalmente siempre están relacionados con el mundo de las drogas psicodélicas, o que los propios artistas reflexionan sobre este tipo de sustancias y los efectos que pueden tener en cada persona, y además este tipo de forma puede hasta perjudicar o ser perjudicial en el futuro cuando se consumen por ello
lo que intentan hablar muchos de los propios escritores, artistas en este ámbito es que lo que realiza la literatura es un intento de expresar modificaciones que la sustancia produce pues, en la percepción de cada persona, la conciencia y la experiencia del mundo. Es decir, que a lo mejor sí que puede ser muy divertido, pero no es algo que sea muy positivo a largo plazo, porque eso puede perjudicarte a tu manera de entender, bueno, sobre todo entender, no es decir, a tus órganos. Porque claro, tú puedes, cualquiera lo puede hacer y está, claro, no, se puede hacer, se puede probar muy bien, pero es que eso a lo mejor a la larga en el futuro puede acarrear consecuencias en tu cuerpo. Como pasa con el ejemplo también del alcohol o el fumar, es algo parecido que eso va afectando, que cuando eres joven no pasa nada, pero que cuando vas siendo más mayor te va afectando y puedes tener incluso hoy en día problemas, pues cancerígenos en cualquier tipo de órgano y puede además perjudicarte. Pero bueno, la situación en lo que habla al final la literatura psicodélica es de estos tipos de temas. Como historiador reflexionaría de que está bien que entendamos qué es el concepto, pero el problema es que esto a largo plazo puede perjudicarte a ti mismo si lo sigues consumiendo, porque el alcohol pasa lo mismo, los cigarros, el fumar, el tomar ciertas cosas, eso es algo perjudicial para la persona. Por ello debemos de comprender y entender que hay ciertas situaciones que no debemos de llevarlas al extremo, sino siempre comprenderlas y tener conciencia porque esto puede ser, como habla la literatura psicodélica, eh, a largo plazo y no es muy positivo para la persona. Otto Appel fue filósofo alemán. Profesor en la Universidad de Kiel, se especializó en la comunicación y el lenguaje, fue un representante de la corriente hermenéutica y coincidió con los desarrollos del último Jürgen Habermas, uno de los sociólogos más importantes de la actualidad, y la obra, o una de sus obras, es Transformación de la filosofía de 1973. Un hombre que, aparte de ser filósofo, fue docente y que se especializó en la comunicación y el lenguaje, y fue un representante de la corriente hermenéutica, de las ideas, y coincidió con los desarrollos del último Habermas, e incluso, bueno, pues tanto Habermas como Otto Appel estuvieron casi cerca en ese ámbito de la filosofía casi, de la filosofía discursiva, que eso es lo que he hablado yo, y es una filosofía pues muy reciente en la actualidad. Así que con ello finalizo. Si os gusta este vídeo relacionado con el ámbito de la cultura, la filosofía y el ejemplo alemán, darle a like, suscribiros, comentar, comento que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo y repito de nuevo que soy historiador y finalizo con ello.